presidente de la Cámara Boliviana de Turismo, ¿cómo han recibido esta eliminación del ministerio, por lo tanto viceministerio, y la creación de una agencia de culturas, turismo, folclore y gastronomía? Luis, buenos días. Diego Montaño lo saluda. Buenos días, Diego. Un gusto, un placer saludarlo. A sus órdenes. Gracias, Luis. ¿Cómo recibieron desde la Cámara Boliviana de Turismo esta noticia de anoche? Bueno, me tocó conversar con colegas, escuchar comentarios de líderes del turismo en todo el ámbito nacional, de todos los estamentos, y creo que en general se siente como un, primero, tremendo balde de agua fría, y por otra parte, una gran disparo a la ilusión y a la esperanza que tiene el sector de ver una luz al final del túnel. Hemos pasado años, momentos muy difíciles con el turismo, primero en el Ministerio de Cultura y Despatriarcalización, donde realmente fue un desastre. Luego el Ministerio de Desarrollo Productivo, otro desastre. La esperanza de la creación del Ministerio de Turismo al inicio del gobierno del presidente Paz nos llena de ilusión. Por fin el turismo adquiría, diríamos, carta de ciudadanía en una entidad de primer orden, con posibilidad de concertar, de dialogar a nivel interministerial, de establecer una agenda, de comenzar a atacar ciertos compromisos ineludibles del sector que han sido postergados durante años, nuevas leyes, nuevos mecanismos de articulación, nuevos mecanismos de financiamiento, nuevo marco de políticas, nueva ley de turismo, nueva ley de cielos abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Nueva ley de gastronomía, un plan maestro de turismo, marca país, etcétera. Aunque sabemos que ese ministerio nuevo estaba muy bien dotado técnicamente de personal idóneo, pero con mínimos recursos. Y ahora nos llega esto, poco creíble. Por una parte, desalienta la falta de estabilidad en la política pública. Recordemos que este fue uno de los ministerios creado por el gobierno del presidente Paz, con enorme promoción y sentimiento de que se estaba haciendo un hito histórico en el devenir del sector turístico nacional. Y bueno, no alcanzamos ni un año y ahora hay un cambio drástico. Obviamente se ve como una gran reducción y pérdida de autoridad. Y esto genera pues una gran incertidumbre porque nadie sabe qué es la agencia que quiere plantear el gobierno. Se habla de reducir costos. Por favor, si el Ministerio de Turismo tenía mínimos recursos asignados, ¿cuánto se ahorra con el cierre de la agencia de turismo? Inexplicable. Y lamentablemente esto pues pone también en duda qué tipo de gente va a asignar a esta nueva agencia el gobierno y qué funciones le va a dar y qué recursos le va a dotar. Lamentablemente el entorno es el futuro se ve con demasiada incertidumbre y realmente uno pierde mucha fe en lo que pueda hacer el gobierno del presidente Paz en este sector en los próximos años. Claro, uno podría decir, pero esto va a ser, bueno, ayer de hecho el presidente decía, un ministerio es muy burocrático, entonces la agencia va a poder, diríamos, tratar directamente con la inversión privada, con los privados del turismo, del sector gastronómico, para agilizar todo. Pero la pregunta es si de esa agencia todavía no tiene que subir hasta el despacho de algún viceministro y después del ministro, si antes para la cultura y el turismo, por una cuestión casi histórica, en los anteriores gobiernos, era algo relegado, era un gasto insulso o estaba por estar, si teniendo un ministro o ministra en la mesa de decisiones no se avanzaba en nada, no quiero imaginarme ahora con una agencia que prácticamente no tendrá ninguna participación en los gabinetes ministeriales de los lunes. Sí, varias puntualizaciones, Diego. Primero, yo a la ministra Yáñez la conocí cuando ella asumió el ministerio. Y puedo decir que una persona, primero, conocedora del sector, muy voluntariosa, gestora, y puedo decir que a cualquier requerimiento de reunión o de apoyo realizado a esta autoridad, en mi caso personal, y yo creo que muchos otros líderes del sector, la respuesta prácticamente era siempre inmediata y positiva. Eso yo creo que sea agencia, sea ministerio, sea lo que sea, difícilmente lo hemos tenido y eso nosotros lo hemos recibido con mucho beneplácito. Por eso que la salida de ella nos afecta mucho, porque bueno, puede ser agencia o llámese lo que sea,
pero creo que con la ministra Yáñez teníamos una gran respuesta y eso lo hemos perdido. Respecto a la incoordinación interministerial, como usted indica, Diego, difícil pensar que una agencia que no sabemos qué rango jerárquico va a tener, qué cantidad de recursos va a disponer, tanto técnicos como financieros, difícil pensar que precisamente por crear la agencia vamos a crear un mejor mecanismo de coordinación interministerial y de articulación pública-privada. O sea que lamentablemente creo que ese sentido general del sector, me parece, todos sentimos que hemos perdido mucho, no solo como sector turismo, sino como país. Uno de los sectores más promisorios para generar empleo y riqueza, que es precisamente el sector turismo, lamentablemente percibimos que el gobierno nacional el día de hoy le ha dado un tiro en la cabeza. Luis, ¿qué proyectos, qué iniciativas venían trabajando con el ahora extinto Ministerio de Culturas, Turismo Sostenible, Gastronomía y Folclore? Bueno, yo creo que varias iniciativas, no las conozco todas, pero por lo menos desde la perspectiva del turismo en general, hablamos del Plan Maestro de Turismo, que era un proceso que estaba en marcha hace varios meses, con un proceso de consultas a nivel nacional por todo lado. Tenemos el tema del proceso de marca país, que había arrancado con mucho entusiasmo y que ahora mismo vemos con enorme pena que quizás se va a descarrilar o se va a detener o va a venir alguna autoridad muy creativa con la idea de comenzar todo de nuevo, como parece ser nuestro problema nacional. Estamos hablando del reglamento para enmarcar en la legalidad, en la formalidad a los establecimientos de hospedaje momentáneo, un proceso que estaba bien avanzado, que posiblemente también no sabemos qué va a pasar. Estamos hablando de todas las acciones de promoción a nivel nacional, se están planteando participación en ferias, etc. Es un proceso que ha arrancado hace varios meses y hoy por hoy nos ponen punto cero. No sabemos cuántos recursos van a ser asignados a esta nueva agencia, no sabemos el personal que va a ser puesto a cargo de la misma. Todo es incertidumbre y como mucha pena, como ya nos ha pasado varias veces en los últimos años, posiblemente en materia de turismo, otra vez hay que hacer borrón y cuenta nueva y comenzar de nuevo a procesar una actividad que lamentablemente requiere mucha atención y estabilidad. Y es que lamentablemente este gobierno, al igual que los anteriores, no ha sido capaz de dar al sector todavía. Desde que salió justamente Cynthia Yáñez del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclor y Gastronomía, no se había obviamente repuesto a nadie en el cargo, estaba de manera interina el ahora ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, pero en turismo tenemos entendido, se venía trabajando justamente con el viceministro del área, que ahora no sabemos finalmente qué cargo tendrá, si con la desaparición del ministerio también desaparecen los viceministerios, por lo tanto los viceministros hoy no sabemos qué pasa con la viceministra Sumaya Prado, el viceministro de Turismo. ¿Han tenido alguna comunicación con alguna de estas autoridades para, no sé, con el viceministro de Turismo para decirle tranquilos, para que él les diga tranquilos, vamos a seguir trabajando más allá de la denominación de la oficina? No hay ninguna determinación, algo que ya hemos podido conocer, Diego, hemos intentado contactar, no tenemos respuestas oficiales. En este momento yo creo todo el sector, tanto los privados como el público, todas las autoridades que trabajaron con la ministra Yáñez, hoy por hoy nos parece que están en una situación también de incertidumbre, esperando que se defina qué ocurre en las próximas horas o días, ¿no? No es bueno para el sector y augura malas situaciones en la medida que pudieran haber cambios de personal y nuevamente una mínima asignación de recursos presupuestarios que son recetas precisamente para el fracaso y no para el éxito. Luis, para aquellas personas que de repente dicen, ¿y por qué es importante un Ministerio de Turismo? ¿Por qué no lo puede hacer una oficina? ¿Qué les diría? ¿Por qué es importante la participación del Estado de manera activa y con un rango de repente ministerial o de altas decisiones para apoyar al sector turístico? Bueno, yo creo que
puede hacerse un argumento bastante extenso, pero esencialmente lo que nos ocurre en el país es que hablamos mucho de turismo, pero no le asignamos suficientes recursos a la actividad. Obviamente puede ser un ministerio con el nombre más pomposo que se quiera, pero si no tiene personal idóneo y recursos suficientes, poco puede hacer. Este Ministerio de Turismo que estuvo encabezado por la ministra Yáñez, creemos que inicialmente tenía una cabeza muy fuerte, con conducción idónea, pero con recursos absolutamente insuficientes. Ahora se lo liquida supuestamente para ahorrar recursos. No sé qué van a ahorrar. Entonces implica que van a darle menos recursos a esa agencia de lo que le habían asignado al Ministerio de Turismo, lo cual implica pues que va a ser nuevamente muy poco efectivo, menos efectivo de lo que pudo haber sido el ministerio, sin tener la suficiente jerarquía institucional. El hecho de ser ministerio automáticamente le daba a la ministra de Turismo o a los viceministros de Turismo automáticamente mayor capacidad de concertar y de generar procesos de consulta, de coordinación con otros ministerios. Nos ha tocado, a través del apoyo de la ministra Yáñez, por ejemplo, conseguir reuniones con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de Economía, algo que por nosotros solos o a través de una agencia posiblemente hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, en esas condiciones nosotros sentimos realmente que hemos perdido la posibilidad de incidir en los niveles de gobierno. Y otro aspecto muy importante, grandes temas en turismo, como puede ser la ley de cielos abiertos, por ejemplo, que requiere reformas y acuerdos en materia tributaria, arancelaria, aduanera, policial, migratoria, etcétera, etcétera, solo es posible coordinando con múltiples ministerios. Para eso es ideal tener un ministerio de turismo. Al perderse esa calidad, obviamente una agencia que no sabemos qué nivel jerárquico va a tener está totalmente al margen, destinada a ser una cenicienta en el esquema gubernamental, con poca capacidad de incidencia, y eso obviamente es una pérdida para todos nosotros, porque el turismo sí tiene gran potencial en Bolivia y de rápidamente, quizás más rápido que cualquier otro sector, aportar nuevas corrientes de ingresos y empleo. Pero para eso requiere cambios sustanciales. Hablamos de ley de cielos abiertos, ley antibloqueos, hablamos de la nueva ley de gastronomía, la nueva ley de turismo, hablamos del plan maestro de turismo, hablamos del proceso marca país, o sea, una acción coordinada con Cancillería para que nuestras embajadas realmente puedan hacer una labor, tanto por hacer y con una entidad jerárquicamente reducida, y prevemos posiblemente por la misma lógica del gobierno a ser dotada de mínimos recursos para volverse prácticamente irrelevante. Esa yo creo que es una esencia de nuestra observación, querido Diego. Luis, para intentar ver el vaso medio lleno, la posibilidad de trabajar, aunque claro, esto multiplica por 9 o por mucho más el esfuerzo de trabajar con los gobiernos departamentales, con las secretarías de turismo de las gobernaciones, para de repente por allí empezar a buscar otras betas, ya no a nivel nacional, sino a nivel departamental, y encontrar algún tipo de políticas. ¿Se está haciendo, ya que tanto se habla del 50-50, del protagonismo de los gobernadores ahora? Luis. Se pueden hacer acciones, evidentemente, y yo creo que en cada departamento habrá que buscar alternativas, algunos gobiernos departamentales más receptivos que otros, posiblemente todos ellos con serias limitaciones presupuestarias, pero lamentablemente a nivel nacional, macro, a nivel de las grandes leyes que requiere este país para destrabar lo que es la actividad turística, lamentablemente quizás vamos a tener que esperar a un nuevo gobierno, porque este gobierno lamentablemente no está o no está entendiendo o no está valorando suficientemente como sentimos que debiera hacerlo el sector turismo. Entonces eso obviamente genera una sensación de desaliento, de fracaso colectivo para todo el sector turismo a nivel nacional. Luis, no sé, aprovechando su presencia, no sé si de repente tiene algunos datos preliminares de la actividad turística, si es que ha tenido alguna especie de recuperación post 53 días de bloqueo, que justo coincidió con las vacaciones de invierno y a puertas de este feriado largo, que también es una excusa para
visitar diferentes lugares del país. Sí, que existe recuperación, definitivamente sí, Diego, como ocurre siempre, o sea, a pesar de lo terrible que han sido los 2 meses del bloqueo, a pesar que nos han prácticamente paralizado como sector, con cero ingresos por el hecho de haber quitado totalmente la transitabilidad, la conectividad, el hecho de que puedan llegar turistas extranjeros, o sea, sí, nos hemos comenzado a recuperar, pero es recuperarse a partir de que estamos en el suelo, ¿no? Entonces, quizás nos hemos puesto de rodillas. Y estamos, yo creo, gran parte de los operadores del turismo preocupados por el tema de refinanciar deudas, programas de reprogramación, de buscar los mecanismos de alivio tributario, más que propiamente salir al mundo a promover nuestros servicios. En gran medida por la oportunidad en la que se dieron los bloqueos en los meses de mayo y junio, gran parte del año 26 por lo menos en materia de captar corrientes de turistas internacionales, ha sido perdida. O sea, lo que se pueda hacer va a ser para el 27 y adelante, siempre y cuando definitivamente se erradiquen los bloqueos y el clima de inestabilidad permanente que estos bloqueos causan al aparato productivo y particularmente al sistema y redes turísticas, ¿no? Entonces, sí hay cierta recuperación, nosotros vemos con optimismo los feriados largos, creemos que en este feriado largo del 6 de agosto nuevamente va a haber una alta ocupación hotelera. El país se va a mover, sobre todo entendiendo que no existe la incidencia de posibilidad de bloqueos y por otra parte se ha aliviado el suministro de gasolina. Pero esa es una situación coyuntural. Hacia el futuro, lamentablemente, seguimos viendo una poca claridad, no se ve la luz al final del túnel y medidas como las recientemente adoptadas con el gobierno de eliminación del Ministerio de Turismo nuevamente nos dan pautas que de pronto otra vez el turismo viene a ser simplemente un factor declarativo, una cenicienta dentro del escenario turístico o productivo nacional y nuevamente habrá que esperar un gobierno más receptivo y mejores vientos para ver este sector nuevamente con optimismo. Luis, hace un instante usted decía, y lo resaltaba también al inicio de la entrevista, el turismo se convierte en una, bueno, es la famosa conocida, la industria sin chimeneas, pero además tiene una gran capacidad rápida de generar divisas, ¿no? O sea, no es como la agroindustria, que por ejemplo hay que preparar el terreno, poner la semillita, esperar a que crezca, cosechar, bueno, aunque no hay diésel, pero cosechar, procesar y allí se puede exportar y entrar dólares frescos a la economía. El turismo, básicamente, con que esté despejada la carretera y haya un lugar donde dormir y un sitio turístico para explotar, en el buen sentido, ya entran dólares frescos mañana, si es posible, Luis. Es correcto, pero eso requiere ciertas medidas fundamentales, Diego, que obviamente nosotros estamos propiciando hace ya muchos meses y años. Por ejemplo, la ley de cielos abiertos, que es posibilitar que lleguen nuevas líneas aéreas a Bolivia. Y en ese sentido, con mucha pena vemos que ya el gobierno del presidente Rodrigo está llegando a cumplir un año de vida y prácticamente no se ha hecho nada en materia de cielos abiertos. O sea, el Ministerio de Obras Públicas, quizás con mucho entusiasmo y mucho interés en ayudar, está suscribiendo memorándums de entendimiento con diferentes países. Pero le pregunto, ¿cuántas nuevas líneas aéreas han llegado a Bolivia y cuántas van a llegar en los próximos meses y años? Como están las cosas, sin una ley de cielos abiertos, nosotros creemos firmemente que no va a llegar ninguna línea aérea nueva a Bolivia, porque Bolivia sigue siendo un país full trancas en todo tipo para las líneas aéreas internacionales, en materia tributaria, sancionatoria, migratoria, policial, aduanera, etcétera, etcétera. Entonces, eso requiere cambios de cirugía mayor, requiere autoridad, requiere jerarquía. Eso lo hemos perdido. Y por otra parte, hay temas grandes, gruesos, que requieren no solo recursos, sino gran autoridad jerárquica, plan maestro de turismo, marca país, ley de gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una agenda amplia que requiere muchísima concertación interministerial, hub de Viru, hub turístico de La Paz, etcétera, etcétera. Lamentablemente todo eso se posterga y pareciera que el tema es simplemente de una agencia que no sabemos cuán grande va a ser, cuán bien dotada va a estar, que va a atender a asuntos puntuales de tipo doméstico, digamos, de tipo operativo. No es así. Nuestro sector turismo para salir adelante
y cumplir como debe ser, como lo hacen muchos otros países de Hispanoamérica. Lamentablemente requiere un trabajo de cirugía mayor y de estabilidad a nivel político, macro, nacional, etcétera, que lamentablemente teníamos gran esperanza que pudiera darse en el gobierno del presidente Paz. Con mucha pena vemos que ese futuro comienza a desmoronarse. Luis, ¿nos podría, por favor, aprovechando su experiencia y lo último que mencionaba, dar algunos ejemplos de qué países vieron al turismo como un motor generador de economía, dinamizador de la economía y que son casos de éxito en el vecindario? No nos vayamos muy lejos. En el vecindario creo que hay un par de ejemplos que realmente deberíamos seguir como país. Bueno, hay muchos ejemplos, Diego, muchos, pero voy a tomar quizás los más emblemáticos. Obviamente el número uno, México, país gigantesco con más de 40 millones de turistas, a pesar de ser un país que está asolado por las mafias criminales, pero ha encontrado la capacidad de desarrollar corredores turísticos seguros y atraer el mayor número de turistas que llegan a la región, 40 y tantos millones de turistas. O sea, un país riquísimo en turismo, en gastronomía, en cultura, en tradición, en historia, etcétera, etcétera. Tenemos el caso tan emblemático de Dominicana, que siendo un país con la misma población de Bolivia aproximadamente, que recibe más turistas que en su número de población. Está por los 12 millones de turistas y con afán de llegar a los 20 millones de turistas, a pesar de ser un país mucho más pequeño que Bolivia y ofrecer un gran recurso que es el turismo de sol y playa. El Dominicana es un paradigma de éxito de ver el turismo como sus principales industrias generadoras de empleo y riqueza y que está creciendo a una cifra enorme. Ha superado con creces lo que había alcanzado en el 2019 y va para adelante. Y le mencionaría un tercer caso, podría mencionarle 10, pero le menciono un tercer caso que también es relevante, el caso de El Salvador en Centroamérica, país que hasta hace no muchos años, quizás unos 15 o 20 años, era considerado el país más inseguro del mundo, con la mayor tasa de homicidios, el tema de las pandillas, o sea, una nación totalmente descontrolada. Sin embargo, a partir de las medidas de seguridad ciudadana que prácticamente hacen que El Salvador se convierta de ser el país más violento de la Tierra en el país más seguro del hemisferio occidental. Hoy por hoy, esa situación de seguridad ciudadana se complementa con medidas muy acertadas de promoción económica y fundamentalmente turística. El Salvador crea una nueva ley de turismo con incentivos muy claros para promover la actividad privada en turismo y El Salvador, que es una sesentava parte del tamaño del territorio de Bolivia, hoy por hoy recibe 3,5 millones de turistas y creciendo, que es muchísimo más de lo que recibe Bolivia en cualquier momento y aproximadamente tres veces y media más de lo que turistas internacionales de lo que recibimos actualmente. O sea, son casos emblemáticos que han apostado al turismo, pero como le decía Diego, le puedo contar 15 casos similares en toda América. Más bien nosotros somos el caso opuesto. Somos el país que no acaba de entender que tenemos un futuro y un destino y una oportunidad tremenda como turismo, pero simplemente no encontramos la forma de promoverlo y más bien hacemos una serie de acciones, me parece como lo que acaba de tomar nuestro gobierno, que lamentablemente van en contra de esa dinámica. Bueno, Luis, qué lamentable tener que convocarlo para hablar de este, como usted dice, un disparo de la ilusión que se tenía desde el sector turístico, del sector hotelero, transporte, restaurantes, souvenirs, en fin, es una cadena realmente que podría ser casi infinita alrededor del turismo y que bueno, ahora se ve, diríamos, frustrada, por lo menos así lo percibimos, por esta última decisión. Cuando tengamos más claridad y una autoridad de la agencia, no sé si será director, directora, y los que antes eran viceministros ahora serán subdirectores, porque entendemos que es el cambio de denominación. No sabemos si ocurrirá como, por ejemplo, con el extinto Ministerio de Comunicación, que cuando le cambiaron,
a viceministerio. Lo único que se modificó fue eliminarle el área administrativa y el área legal independiente, ¿no? Todo lo demás era idéntico y así funcionó durante la era Arce. No quiero decir que es un ejemplo a seguir, todo lo contrario. La era Arce, la era Áñez y bueno, al final eso ahora es una dirección que no sabemos bien cómo está funcionando y por ahí ocurre lo mismo con el turismo, lo que sí genera divisas a diferencia de comunicación. Bueno, ojalá que el siguiente encuentro, Luis, sea para hablar buenas noticias y que el sector privado del turismo una vez más se ponga al hombro la tarea que el Estado no quiere o no le interesa o no sabe cómo llevar adelante. Así es, Diego. Lamentablemente tendemos a charlar más en los momentos tristes que nos quitan el ánimo. Ojalá que próximamente tengamos alguna sorpresa y algo de comentar y nuevamente reforzar nuestra fe en el futuro del turismo y la economía boliviana. Muchas gracias, Diego. No, a usted las gracias, Luis, y aprovecho, a pesar de que no son agradables noticias, para felicitarlo por el Día de la Patria. Un fuerte abrazo para usted y para todos quienes hacen patria y son prácticamente embajadores, representantes de nuestro país con los visitantes que llegan desde otras latitudes y que los maravillan con las bellezas arquitectónicas, naturales, culturales que tenemos en el país. Un fuerte abrazo a través suyo a todo el sector turístico, Luis. Muchas gracias, Diego, y lo mismo para usted y toda su teleaudiencia. Muchas gracias. Gracias, Luis Ampuero, presidente de la Cámara Boliviana de Turismo. Un balde de agua fría, nos decía, es prácticamente en lo que coinciden los representantes, actores del sector turístico del país después de esta decisión del gobierno de eliminar una vez más, como ocurrió en 2020, el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclor y Gastronomía.